acompañarnos hoy. Le contaba cuando ha llegado la historia de la obra de pensamiento, del estudio de versos de estos 20 años y de todos los grandes poetas que han pasado por aquí, desde Félix Grande, que fue el primero en el año 2005, hasta esta época. Así que gracias, está en tu casa. Y gracias a Juanjo también, compañero nuestro de la obra de pensamiento, que va a ser quien nos presente al poeta de hoy. Os quiero adelantar que el viernes que viene tendremos una poeta, una chica, que se llama Elena Sánchez Romero, la va a presentar a Lana Gómez y es una poeta que va a presentar su primer libro, ¿no? Y quizá ahí es donde cobra sentido la esencia del estudio de versos, ¿no? Aparte de todos los grandes poetas que traemos, darle cabida a esos nuevos poetas, jóvenes algunos, jóvenes otros, en fin, y hacer esa simbiosis, ¿no? De experiencia y de nueva poesía. Aparte del viernes que viene, Refugio del Universo, como hemos estado adelantando en los anteriores emisiones, en los anteriores viernes, el sábado que viene, el 26, tenemos el homenaje a Antonio Machado. Como saben, nació el 26 de julio y se cumplen 150 años de su nacimiento en la casa de la Condesa de Torre Isabel, aquí al lado. Vamos a hacer un homenaje que vamos a consistir en una lectura pública de poemas suyos a cargo de representantes de instituciones y colectivos de la ciudad. Se va a leer en braille, todo va a ser en lengua de signos, va a leer una persona con síndrome de Down, se va a leer en inglés, en francés, vamos a tener voces de otras latitudes, México, Estados Unidos, Canarias, amigos nuestros que no están aquí, lo van a hacer un vídeo grabado como vamos a poner, como Alberto Conejero, con Carlos Carballo, con Martín Llaves. Y nada, quien quiera ir, ahí estaremos. Después brindaremos una copa de vino y un poquillo de ron. Y brindaremos, como ha dicho Antonio Chicharo, de la maravillosa publicación que ha preparado. Vamos a difundir, vamos a regalar allí una pequeña y humilde publicación, pero preciosa, con un gran sentido para la efeméride que se pretende celebrar. Así que eso es todo. Y dar las gracias a nuestros patrocinadores habituales y en esta ocasión a la bodega. Y como no tenemos ningún sumiller en el aula de pensamiento, me toca leer estos vinos para todavía. Bueno, en septiembre, el festival que hacemos literario, Bitácora de Libros, Festival de Ingenio Literario de las Artes, una de las actividades va a consistir, viene la subdirectora de la revista Vogue, que aparte de ser periodista es sumiller, que va a hacer un maridaje de vinos y libros, con vinos de bodegas de Granada, de Granada. Así que valió esto que me ha mandado el señor de la bodega, y disculpa que sea así de frío y serio, pero ya digo que carecemos de un sumiller en el aula de pensamiento. Tenemos de todo, cirujanos, enfermeros, farmacéuticos, filólogos, pero no falta eso. Pues es un vino de Rioja de 2021, la Montesa Crianza, que dice que es un vino español producido por Bodega Palacio Remundo desde la región vinícola de La Rioja. Esta bodega es conocida por su enfoque en la producción de vinos de alta calidad y la Montesa Crianza no es una excepción. La familia Palacio rinde homenaje a la garnacha riojana con este emocionante tinto, sin duda una de las referencias con mejor relación calidad-precio de la región. A partir del privilegiado terruño de las maderas del monte Llega en Alfaro, de una estricta selección de la uva y de una precisa vinificación, nace esta perla expresiva, elegante y cautivadora. Ya no lo veo. Dice que de vista es de un color rubí, con letras de granate, nariz expresiva, intensa, juega, cautivadora, destaca los aromas de arándanos, de fresas, de rosella y de flores. En boca deja una sensación armoniosa, jugosa, fresca y con un tacto sedoso muy agradable. Así que muchas gracias a nuestro patrocinador, a la bodega, a Batares, que nos ofrece esta mijilla de queso para que el vino pase bien, y por supuesto a todas las personas que estáis aquí y a nuestro querido poeta de León. Muchas gracias. Bueno,
buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, una tarde más, hoy con menos calor. Voy a hacer, como viene haciendo, bueno, como hicimos el otro día, una doble presentación. Voy a hacer la presentación formal de Juan Peregrina y después voy a hacer la presentación informal, si él me lo permite. Bueno, Juan Peregrina, poeta crítico, reseñista, ahora mismo está colaborando con una escuela en Barcelona para la creación literaria, de la Universidad de Barcelona, el Aten barcelonés. Es autor de una serie de libros, después de licenciarse en Filología en la Universidad de Granada, A deshoras, en el año 2000, Soledad amante destino, Estima y artificio, el libro carmesí de las 21 cantatas sacrílegas, Brandevin y Granada en cuentos, aparte de una serie de Eros y Afrodita en la minificación, que fue publicado en México, si no me equivoco. Y después de la presentación, que bueno, todavía está todo en el pliego, yo voy a hacer la presentación informal, si Juan me lo permite, porque bueno, la amistad obliga y además me apetece. Pues Juan y yo nos conocimos en la facultad, estudiando, cuando él llevaba una enorme coleta, pero llevaba una enorme coleta que le llevaba prácticamente a la media espalda más para abajo. Y al culo, vamos, toda la vida. Y, bueno, y nos conocimos allí y claro, todo enseguida pues nosotros hablamos de aquello que nos gustaba, nos disgustaba desde el punto de vista literario y formamos un grupo así muy bonito de gente que nos conocimos y de alguna manera nos acercamos por la cuestión de la poesía. Luego pues todos empezamos a enseñarnos nuestras cuestiones, nuestras cosas. Y luego hubo un hecho que, bueno, parece un poco intrascendente, pero nosotros decidimos emprender ahí un proyecto un tanto loco que se llamaba Bocetos, de voz, Bocetos, con V y con Z. Y ahí empezamos todos a publicar nuestros primeros poemas, que la verdad es que eran todos, bueno, salvo los de Carlos, eran todos bastante malos. Bueno, los de Paco también estaban bien, pero eran todos bastante malos, pero bueno, ahí empezamos. Y en el año 2000, él saca su primer libro, A deshoras, en la colección Genil, y aquello, claro, fue un bombazo. Para nosotros, yo recuerdo que se presentó en el Palacio de Bataubín, creo que estaba también Carlos Cibes, y aquello fue, claro, un terremoto para nosotros, ¿no? Claro que un amigo tuyo publique un libro en la colección Genil, etcétera, pues aquello fue estupendo. Y Juan, claro, llevaba una trayectoria meteórica, pero luego, claro, la cosa se frenó un poco. Este libro ha tardado un poco en llegar. Qué manera más elegante. Este libro yo lo conocía ya, pero bastante más amplio, porque ahora hablaremos de él, de lecturas que había hecho con él, Juan me lo había pasado, habíamos hablado de este libro, hemos tenido muchas discusiones sobre la poesía sí, la poesía no, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que si esto sí, que si esto no. Tenemos muchos puntos en común. Él también, cuando estuvo en la editorial Nazarí, cosa que nunca le agradeceré bastante, pues me abrió las puertas de editorial Nazarí para que habló con Alejandro, para que pudiera publicar allí uno de mis libros, cosa que a mí me gustó mucho más. La edición quedó rutilante, perfecta, sin una sola errata y preciosa. Y bueno, y son muchos años de amistad, son muchos años de contarnos muchas cosas. Y ya iba siendo hora, yo tenía muchísimas ganas de presentar a Juan y sobre todo que viera a la luz uno de esos libros que yo ya conocía. Ese libro que ustedes tienen aquí, que es El amor del clon, ¿de acuerdo? Y si a Juan le parece bien, yo voy a empezar a hablar de él para que ustedes y él pueda ir comentando lo que yo diga. Sí, por supuesto, perdón. Quiero agradecer, lo primero, estar aquí. Por supuesto que todos ustedes nos tienen... ¿Sí? Vale. Y bueno, darle las gracias a una mesa muy especial que si no es por ello, pues no sé, habría llegado de otra manera, me imagino. Así que Javi, María, Amelia y Ana, por supuesto, que viene de Marbella directamente a beber vino. Y a comer queso. Sí, a comer queso. Gracias, Juanjo. Ver a otro Juanjo, bueno, me ha hecho mucha ilusión porque llevábamos años para variar. Gracias a Gerardo y me ha hecho mucha ilusión también ver al profesor Chicharro. Yo intento ser un tío muy agradecido, así que lo primero era, perdón por la interrupción, No. pero bueno, daros las gracias. Tú eres el protagonista, puedes interrumpir. Ellos también te van a interrumpir cuando quieran.
si quieres preguntar cualquier cosa, ¿vale? Si te parece bien. Yo te voy a lanzar preguntas, tú lees lo que te parezca bien, contesta lo que te parezca bien, yo me callo cuando tú quieras y ya está. Bueno, el libro este es un libro muy especial, como le digo, aunque ha tenido varias versiones, y quien conoce a Juan y quien ha conocido la obra como me ha pasado a mí, pues sabe el proceso de transformación, de pensar, de sopesar, de cortar, de quitar, de poner, de volver a pensar, etcétera, desde todos los puntos de vista, formales, estructurales, semánticos, sintácticos, todo, la cantidad de vueltas que le da este libro. O sea, y además se nota cuando uno lee el libro, uno se da cuenta del trabajo que hay detrás. Es un libro especular, quiere decir que tiene 7 partes, una parte central y otras tres partes al comienzo, otras 3 partes al final. Eso es de formación de familia, por así decirlo, por amigos comunes que tenemos, de hacer estructuras cerradas. Y bueno, el libro se abre con una serie de citas, yo no sé si son aleatorias, pero todos empiezan por V, Villamediana, Valente, Vallejo, Vivaldi. Pero curiosamente yo extraje de las citas que inician el libro una serie de palabras que curiosamente luego se van a repetir, al menos desde un punto de vista semántico, del campo semántico que se desarrolla en el libro, por una serie de términos como olvido, tiempo, vacío, niñez, daño o callar. El libro más que una reflexión, no, retiro lo dicho. El libro sobre todo una reflexión sobre cuáles son los límites de la poesía, que es una cosa muy curiosa, porque los poetas siempre están un poco pensando cuáles son los límites de su propio discurso, y ese discurso, claro, y aquí viene la primera pregunta, tiene que ver con otra palabra que apareció la semana pasada, que es con el silencio. Volvemos al silencio. La poesía es más silencio que palabra. Parece curioso, parece raro, pero es así. Y yo quería preguntarle a Juan cuánto hay de silenciado en este libro. Qué gran pregunta. Pues mucho, y hago muchísimo antes, porque una de las primeras versiones del libro era como torrente, ¿no? Como un torrente, y además lo que has comentado de la poesía, de la estructura especular, realmente el libro tiene 7 partes, pero antes estaba hecho de otra manera, tenía 7 poemas cada parte y quizá no era tan comunicativo, por así decirlo, como lo es ahora. Ahora sí he encontrado muchísimo más equilibrio que yo creía que a los 20 años, me parece que 22, porque a los 22 me publica, le da Antonio Carvajal el Volunto, y yo empecé, se viene. Sí, vale, ahora. Yo tuve como una década prodigiosa de los citas, que imagino que será cuando dicen que hay que escribir poesía, que luego viene la madurez y ya pasamos a géneros más prosaicos como el relato o la novela normalmente. Qué bien dicho eso de madurez. Bueno, ¿qué voy a decir? Si es que ya, qué bien lo has dicho. Ya después ya viene lo que viene y ya está. Y por lo menos estaba hablando con tu mujer, por lo menos lo estamos viviendo, que hay mucha gente que ya se ha quedado por el camino y bueno, el tema es que creo que es mucho mejor el libro ahora, o tiene mucha más calidad, y quien me conozca sabe que normalmente de mis cosas no he dicho, pero lo digo con conciencia porque tiene un acabado mucho mejor. Creo que se va a entender mucho mejor la idea, y creo que el personaje que atraviesa el libro, que es este clown, tiene muchísimo más sentido que como yo había escrito el libro. Pero es verdad que no quedó escrito el libro, sino que yo lo iba versionando, que iba como mutilando, aunque no había tanta mutilación como ahora. Me he cargado los juegos de espejos porque realmente creo que a quien me vaya a leer, si me va a leer alguien, le interesa mucho más lo que se dice ahora que cómo se decía entonces. Pero también es la parte chula, o la parte para mí más bonita, es cuando muy poca gente, tampoco que tenga yo multitud de mi casa, te queremos preguntar, no, ni mucho menos,
Pero se me acerca alguien y me dice, oye, ¿dónde está esto? Digo, gran pregunta, ahí no, ya no está, ¿no? Me preguntan por ciertas partes del libro que están insinuadas, o a lo mejor, que me gusta mucho hacerlo, este poema o esta parte ya no está aquí, ¿no? Porque también creo que forma parte de la intrahistoria de lo que es un libro de poemas, ¿no? Lo desaparecido, ¿no? Lo que ya no está, por aquello de lo que tú decías, que conforma un silencio más grande o más pequeño, pero es importante. Es importante el silencio, claro, en poesía. Bueno, la primera parte del libro se llama, curiosamente, Míticos Silencios. Y, bueno, habla muy bien de esa época de la que hablaba Juan, esa época noctámbula, un tanto nocturna, en esos desiertos de la noche, ¿no? O esos desiertos que abre la noche. Qué arte. ¿No? Es una especie de poetización, ¿no? De una celebración de la vida, del exceso, ¿no? Pero también hay varios temas que están interrelacionados con esa manera de entender por así decirlo, ese escenario, que son, pues, evidentemente, por un lado, el amor y el deseo, y por otro lado, la poesía y la soledad, que casi conforman ahí una especie de cuadrilátero donde se desarrolla esta parte, ¿no? Sí. Y hay varios poemas que yo te los voy a mencionar y tú me comentas o directamente los lees, si quieres después los comentamos. Hay uno que se llama Nocturno, ¿no? Donde se cita a Glenn Close, sus famosas variaciones en Goldberg, etcétera. Bueno, ya saben ustedes. Y luego hay uno que me encanta, que es Fallen, que aparece un personaje que además es recurrente en la poesía de Juan, que son los personajes de Peter Pan, Wendy, etcétera, ¿no? No sé si nos quieres comentar algo. Sí, por ejemplo, esta parte donde los míticos silencios más o menos se hacen palabra, por así decirlo. A mí me interesan mucho los mitos infantiles, la literatura infantil también. Me interesa mucho Alicia, me interesan mucho los niños y las niñas perdidas. Y, por supuesto, me interesaba Peter Pan y Wendy, ¿no? Esa pareja tan magnífica, en mi opinión, porque cuando crecemos, vemos que hay ciertos libros que siguen sirviendo, conforme vas cumpliendo una edad, van sirviendo para diferentes propósitos, ¿no? En mi opinión. Imagino que por ahí vienen los clásicos, ¿no? Los libros que todavía seguimos leyendo después de tantos años. Fallen lo leo si os apetece y escucháis el primer poema de mi voz. Poldo es una referencia a Antonio Carvajal. Estaba un poco harto de mi referencia, bueno, un poco harto. Antonio Carvajal, como poeta inteligente, me dijo, tampoco abuses de que ya tiene el pobretico mío bastante, de Leopoldo María Panero, ¿no? La familia Panero, pues no sé si saben ustedes, pero bueno, pues ha sido una familia un poco en el otro lado de lo que una familia se supone que puede esperar, y hago alguna referencia uniendo a Peter Pan, a Wendy, con ciertos vicios que teníamos a los 18, a los 20 años. Uno de ellos, mío, era leer a Leopoldo María Panero como si no existiera otro poeta en un momento dado, y había cachondeo un poco en la cafetería, porque de vez en cuando me dejaba yo caer por la cafetería de la facultad, y era como, ¿qué te has leído de Panero hoy, no? ¿Qué libro te ha comprado tu padre? Me acuerdo que me pillaba el hombre, otro libro de mi madre, otro poeta loco, ¿no? Y sí, llevaba toda la razón mi madre, pero... Bueno, se llama Fallen el poema y dice así: cada cuerpo reinventa la luz a su manera. Fijaos en Wendy, ajena, verde, ausente, heroinómana. Mastica divinos moldes sin apenas darse cuenta de sus límpidos colmillos. Sodomiza a sus rivales con amoroso estandarte nacionalista. Su sonrisa no se apaga un segundo. La plata no mancilla el dedal. Trota entre los juncos. Es grácil hemorragia como mis manos, como iris que algún día cambiarán de matiz. Pero hubiera tardado en conocerla si no hubiera sido por Poldo. Por lo tanto, gracias, Wendy. Gracias por dejarte estirpar indecorosas arterias de tu insobornable cuello para que nuestro clown pudiera insinuar nuestra historia. Gracias.
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Durante todo el libro se van repitiendo ciertos motivos como un poquito de droga, un poquito de sexo, un poquito de mitos que hemos ido viendo como ellos no han pasado de moda y nosotros quizás hemos ya traspasado de largo lo que era aquella juventud, pero yo ya estaba en esa historia con 22 años, ¿no? Yo estaba, tú te acuerdas, era un tío además muy negativo, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Tenía como todo el mundo, me imagino, ¿no? Teníamos nuestras cosas, nuestras paranoias, ¿no? Nuestras ideas obsesivas. Y bueno, no sé, al final, más o menos yo tenía que traducir en verso lo que me pasaba, ¿no? Lo que nos pasaba. No sé, algo... Y hay, curiosamente, al hilo de eso que dice en uno de los poemas una cierta esperanza en el futuro. Hay como una especie de filosofía de que somos fruto de un error o de una serie de errores. De una cadena. Sí, exacto. Hablemos en términos míticos de caída. ¿Es el poeta entonces fruto de su fracaso? A ver... más que de su acierto. A ver, yo intento, como he dicho antes, ser un tío muy agradecido y luego intento reconocer lo que hay a mi alrededor. Yo tengo muchísima suerte de lo que hay a mi alrededor, porque de las personas que hay a mi alrededor. Tengo muchísima suerte de haber colaborado en la edición de un libro que es el único o de los poquísimos libros que no tienen premio de Juanjo, que está aquí presentándome hoy en Nazarí. Hay unos cuantos. Entonces fue como... Trabajar en ese libro fue como decir, hostia, ¿a quién tengo al lado? Si, por ejemplo, Ana no estuviera a mi lado ahora, mi pareja, yo estaría mucho más en otro sistema galáctico o algo así, en otra historia mental. Si no tuviera los poquísimos amigos que tengo, quiero decir, yo intento no ser un error, pero a veces pues, no lo consigo. Entonces... Como poeta, si tengo algo de poeta, como decía Lorca, ¿no? Por la gracia de Dios o del diablo, no lo soy menos por mi trabajo. Entonces, hay gente que tiene muchísima más suerte, gente también que se lo trabaja mucho más. Yo me desespero muy pronto de los premios, me desespero muy pronto de presentarme. Tú eres un tío constante en eso, por ejemplo, y cada vez que sale algo bueno tuyo, pues, nos alegramos, obviamente, o alguien del grupo, ¿no? Pero sí, yo creo que Carla Friebe lo dice mucho mejor que yo, ¿no? Ya que vamos a fracasar, fracasemos por lo alto, ¿no? O sea, comparémonos con Homero, con Virgilio, ¿no? Con Dante y tal. Yo no... Ya, seguro, porque escriben muy bien, mucho mejor que yo. Pero sí, vamos a fracasar, pues fracasemos bien, ¿no? No sé si he contestado, pero me gusta la idea de fracasar. Bueno, estoy de acuerdo, el divino fracaso, ¿no? Como decía... Sí, me gusta, por ejemplo, cuando hablan Vila Matas del fracaso. Y digo, Vila Matas fracasando. O sea, un tío que un... ¿Quién es Vila Matas? Anda ya. Bueno. Un prodigio, ¿no? Bueno, la segunda parte, esta familia como otra cualquiera, bueno, incide en otra serie de temas que son también recurrentes en el libro y en el universo creativo de Juan. Habla de alguna manera son también retratos, devociones, pero también traiciones y aprendizaje. Hay cierta, ¿no? Genera cierta atmósfera en el libro que ya se ha creado en la primera parte en torno a esa batalla contra el olvido que de alguna manera es la poesía, pero también una especie de ajuste de cuentas con el pasado, con la memoria. Todo de alguna manera siempre estamos haciendo ese ajuste de cuentas con el pasado. Y hay uno que me gusta especialmente, que no sé si tú quieres leer, que se llama Personal 3, Soledad, que además curiosamente tiene una estructura muy curiosa desde el punto de vista del soneto, que ya lo comentaste en la presentación de Granada, Carla Friebe lo comentó también, sobre claro, las particularidades del soneto, que mucha gente se echará la mano a la cabeza, pero a mí me parecen muy originales. Sí, vale, lo leo, claro, encantado. Sí quiero comentar una pequeña cosilla que venía dándole vuelta al tema. Porque cuando yo no hablo mucho, yo hablo tela, ¿no? Pero normalmente cuando me invitan a leer yo prefiero que los poemas sean, ¿no? Esa concepción romántica de que el poema sea el que hable porque el poeta, bla, bla, bla.
pero es verdad que para ser comunicativo hay que contar un poco la intrahistoria o la película o la pequeña película que quiero contar. Yo, desde que conozco a Antonio Carvajal, desde que conozco a Pepe Ortega, desde que conozco a Chicharro, no sé si él se acuerda, que se coló en el despacho de Carvajal, le leyó un soneto, un poema mío o algo. Bueno, desde que conozco a los maestros que tuvimos, que tú igual, yo tengo en la cabeza, o sea, se me quita mucha de la tontería esta romántica de escribir por escribir y de que lo que sale y fluye, porque es mentira, ¿no? Todo esto es un trabajo, cualquier parte literaria es un trabajo, hay gente que le sale antes, hay gente que le sale después, pero yo tengo en la conciencia como que tengo que dominar la forma, sonetos, romances, sobre todo esa parte es la que más me gusta, la parte clásica, para poder luego jugar con los grandes, por ejemplo, en verso libre o en poesía más moderna, menos tradicional. Y me ha pasado en prosa también, es decir, tengo que dominar la técnica del relato, la técnica de la novela, para poder hacerlo cada vez mejor. Porque en cualquier aspecto de la vida, en cualquier disciplina, es lo que pasa. O sea, yo no me voy a poner a operar a nadie ahora a corazón abierto, porque no soy médico, no soy cardiólogo, no soy cirujano. Entonces, nadie hace casa, te voy a hacer un bloque hoy guapísimo. Pero todo el mundo dice, he escrito un poema. Y dice, coño, pero si no has escrito un poema en tu vida. O sea, si de hecho no lees. Es raro, porque escribir sin leer, no sé. Entonces, bueno, después de hacer unos cuantos sonetos, bueno, tampoco tiene mucho misterio. Tú eres también, no sé si experto, pero no, escribimos sonetos desde hace, 25 años. Entonces, como, bueno, personal 3. Ni me busco ni quiero ser buscado. Dejadme aquí cual corazón de enebro, contenido en la duda que celebro o en el pico del cuervo adormecido. Ni me encuentro ni quiero ser hallado. Olvidad el color de mis pulmones. No cantéis mis tristísimas canciones, maltratadas en labio anochecido. Que huyáis del improductivo pánico, que me abandonen, pido, en la cuneta, que me despeño sin confianza alguna. Pero aprendí a perder por el tiránico fin de quedarme solo. No hay receta mejor que desistir desde la cuna. Como muy poco alegre, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, beban vino ustedes, que se les quita enseguida. Luego me releo a ver. Oh, madre mía. Bueno, nosotros hemos discutido mucho, Juan y yo, y con otros amigos, sobre esto de que el poeta debe conocer su oficio, etcétera. Con Antonio también lo hemos discutido en clase, con Antonio Carvajal, etcétera, con muchísimos amigos, sobre las bases sobre las que se sustenta la poesía. Y claro, muchas veces una cuestión de oficio, de conocer, por así decirlo, la argamasa con la que se hacen los versos. Hay personas de todas formas que son grandes versificadores, pero no son grandes poetas, curiosamente. La poesía es otra cosa. La siguiente parte del libro, curiosamente, es una colección de sonetos y son un claro homenaje a una serie de autores que han influido decisivamente en el libro. Se nota en la atmósfera de la composición del libro. Vallejo, Cavazzi, Leopoldo María Panero ya citado, y el que iniciaba el libro, José Ángel Valente. Si Vallejo, que es un poeta de culto, ya saben ustedes, habla sobre el amor, la belleza o el exilio de uno mismo, ¿no? O de sí mismo, Cavazzi habla también del amor, habla del deseo, habla también de la belleza. Panero entra en otro territorio, pero que tiene que ver con lo anterior, cuando el deseo no llega a un buen puerto o degenera en locura, cuando el arte y la literatura no llegan a conformar una respuesta a, podemos decir, a esa incógnita de existir también de bien en locura. Y en Valente habla sobre, curiosamente, de ese oficio y de esa disciplina de la poesía. Valente, que era un poeta muy disciplinado y además muy variado, curiosamente variaba mucho de un libro a otro, le pasa un poco a Macelaya, pero en Valente era todavía más significativo, ¿no? Porque era capaz de unos registros absolutamente dispares, sin perder nunca además su propia voz. Él habla siempre del artificio del arte. Sí, arte y artificio vienen de la misma raíz, evidentemente. O sea, el arte es artificio, la poesía es un artificio. Entonces, como todo artificio, tiene una serie de convenciones y las convenciones son reglas. Elige 2 sonetos, si quiere, de esta parte, que lo veamos.
Pero las reglas en la poesía son importantes. Eso de llegar a la poesía, como llega mucha gente, llega, ¡ala! Nosotros hemos hablado mucho de esto. Yo no creo en aquello de, ¡ala!, de la inspiración. Bueno, no de la inspiración, sino de llegar y besar el santo y llegar y hacer el poema de un tirón. Yo creo que eso no existe. Es más trabajo que inspiración. Yo creo que también. Otros pueden opinar lo que quieran, por ejemplo. Tiene que haber de todo, ¿no? Para que la viña esté bien repartida, entonces, bueno. La viña está muy mal repartida, tú lo sabes. A ver, no sé, un soneto de... A ver, había 7, ¿no? Entonces, ahora solo hay 4, que son los 4 que funcionan mejor. Son los 4 que mejor comunican las ideas que quise y que quiero contar. Pero tengo que decir, porque en cada presentación o cada vez que alguien me da la oportunidad de hablar un pelín del libro, en que hay 2 poemas que son o estarán en un futuro, en otros libros, ¿vale? Que son los 2 homenajes que yo le hice a 2 poetas fundamentales en mi vida y que se acompañarán de otras últimamente están siendo fundamentales también en mi vida. Falta el poema a Federico, ¿vale? Había un soneto a Federico, pero era de tal calibre de malo que dije, esto no se lo merece Federico, o sea, el pobretico mío se va a revolver, ¿no? Y luego, fundamental, porque la poesía de la experiencia es él, Javier Egea. Javier Egea es el mejor de todos ellos. Lo quiera ver, quien lo quiera ver, y lo quiera discutir, quien lo quiera discutir. Cuando te lees las obras de uno y te lees la obra de Javier Egea, ya está. Entonces, el de Javier Egea no voy a decir cómo terminaba, no voy a decir la rima, porque quiero acabar bien con todos ustedes. Era horroroso también. Entonces dije, entre los que saqué... Entonces era como el poeta ese que le dedicó un poema a Javier Egea, acababa con un vete a la mierda el poema, ¿no? Bueno, mejor no hablamos de... acababa en viernes. Así que ya te puedes imaginar la rima. O sea, era horrendo. Pero el sentimiento, como en el de Lorca, estaba ahí. Y yo siempre digo que a Lorca hay que leerlo más de lo que se habla de Lorca, porque no hace daño. De hecho, te puede procurar muchas satisfacciones leer a Federico García Lorca. Pero bueno. A ver, por ejemplo, el de Leopoldo María Panero. Venga, vale. Se llama o se subtitula En el sanatorio de las hojas que se hunden. Y dice así: con el aliento de azar presumes de la vida y la muerte, viento y sable, suerte de variaciones con el clave de lenta y torpe mano, vil que asumes como tuya. La perfección no existe si no es invento personal, misterio que pueblan cuerpos en el cementerio de signos que inyectaste y te bebiste. O la historia de la literatura, disciplina dispuesta a obviarte, puede, metátesis de células aparte, contagiar y pudrirse al ser clausura de quien no se vendió ni del que cede su alma a otra cosa que no sea el arte. En fin, estaba yo ahí medio gongorino, con unas ganas de liar un poco el taco, pero para mí fue muy importante Leopoldo María Panero. De hecho, fue importante Juan Luis Panero, Michi Panero, Felicidad Blanc, menos Leopoldo Panero padre, que todavía no lo he tocado, que me he leído poemas sueltos. La familia Panero era como, en mi casa, vamos, ya te digo, mi madre estaba contentísima de que me encantara un alcohólico loco, homosexual, como él decía. Bueno, era, digo, para la cabeza de mi madre, no por lo demás. Bueno, aquí se abre llegamos a la mitad del libro, a la cuarta parte, que de alguna manera esa parte central, ese cuerpo, lo de los avíos del espectáculo, que curiosamente se aleja de esa especie de pulcritud clásica, aunque ya hemos visto que no, porque los sonetos no son sonetos al uso, y aparece o se inicia una serie de textos en prosa, poemas en prosa. Esos poemas en prosa plantean un problema que no se ha dicho abiertamente, pero que está evidentemente expuesto a lo largo del libro, que es la problemática de la autoridad, la problemática de eso, quién soy yo, quién es el otro,
hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, o sea, la presencia del ser yo, del ser el otro. Hay una, por así decirlo, hay una intensa reflexión sobre los límites también del arte, que es esa especie de misterio o esa cacofonía, por así decirlo, entre la relación entre el objeto y el sujeto, o sea, entre las palabras y las personas, qué relación tienen las cosas con las palabras. Hay una reflexión continua, una especie casi de metapoética. Y también se reflexiona sobre las falacias de la modernidad o de la hipermodernidad y sobre especialmente de las falacias o de las grandes trampas tecnológicas. Y el resultado de todo eso es, de alguna manera, lo que siempre ha dicho Juan, un discurso honesto donde él dice cuál ha sido su aprendizaje además como poeta, cosa que es muy curioso. No sé si nos quieres comentar algo o leer algún texto al respecto. Bueno, esta parte es la única que añadí después de muchos años, pero yo quería que quedara algo de lo que yo siento o voy sintiendo cada vez más, que no fuera tan culta ni con tanta referencia, a lo mejor, en mi opinión, hoy pedante, en el sentido de ser completamente artístico y que nadie me entienda y que yo estoy no sé dónde y tal. Entonces, por eso quería utilizar los avíos, ¿no? Porque los avíos, yo me acordaba de los avíos del puchero, obviamente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no mezclarlo con el espectáculo? Y ¿por qué no dedicárselo a un tío que a mí me parece absolutamente, como decía, ¿quién decía lo de hay que ser absolutamente moderno? Rimbaud, ¿no? Creo que era. Es un tío absolutamente moderno que se llama Vicente Luis Mora y yo sé que no me lee, yo sé que no me... Bueno, no sé a ciencia cierta, pero yo creo que no le va a gustar además. Pero, bueno, utilizo a Calvino también. Sí, hablo de la otredad, hablo, bueno, incluso de lo que tú has dicho, del trabajo poético. Y intentaba hacer algo que en poema en prosa, como hemos hablado muchas veces, parece que también todo lo que tiene un poco de lírica, ¿no? Un poco de lirismo, que suene bonito, que tenga un par de símbolos, ya es poema en prosa. Entonces yo también jugaba con mis límites porque ya tengo otra edad, ¿no? Entonces es como incrustar algo de 20 años después en algo que tiene 20 años antes. Pero yo quería hablar también de todas esas piezas que no he sabido ir colocando quizá en algunos otros libros, porque ya he dicho, era como cada libro para mí tiene su estructura. Ahora voy a meter ahí una que la quiera coger. Ahora están hablando como cuando sacó Rosalía, que a mí me gusta Rosalía, ¿eh? No, o sea, a mí me flipa cuando dice Rosalía, soy tan cantadora con un chándal de Versace como vestía de bailaora. ¿No? Es como el culmen de lo hortera, de lo kitsch totalmente. Entonces hay una mesa por ahí que me conoce un poco y sabe que soy un poco hortera. Entonces yo siempre digo que Bach está al lado de los chichos. Voy roneando, tengo mi época de Glenn Gould, tengo mi época de flamenquito, no flamenquito, sino rumberío. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo aquello que yo quizá no supe pulir bien en el trabajo, con todo lo que me acompaña, con el trabajo poético, probé a hacer unos cuantos poemas en prosa. Estos son los no descartados, obviamente, porque tenía, otra vez, una cantidad de cosas horrorosas y horrendas. Y bueno, esto lo salvé porque además, si supierais la parte que iba aquí, o sea, un poco de vino y una cerilla, ¡chas! Combustión. Era muy horrenda, muy horrenda, muy horrenda y además muy pedante, ¿no? Yo ponía a la lectora o al lector ahí abajo y yo le iba soltando poemas en prosa y si no los entendía, además con autorreferencias como si yo fuera alguien y tú me tuvieras que conocer, por supuesto. O sea, una cosa, bueno. Menos mal que de vez en cuando
Bueno, voy a leer, si os parece, el de sinceridad, que parece que hace, que le hace a la gente algo de tilín, creo yo. Bueno, se titula Sinceridad y dice: entre quienes escriben se citan para darse ánimo, criticar al enemigo o al amigo del enemigo, que es nuestro enemigo, o sobre todo martirizar al amigo, que al fin ya habla conjurados de tú a tú y confía en que sus versos, ahora sí, resulten premiados, leídos, comentados, criticados para después, como todo el mundo, morir entre silencios y que no recordemos más que un epitafio de dolorido sentir. ¿Rimó? Poco. Creo que más o menos Muy sincero. es un resumen, bueno, no sé de qué, pero creo que hay algo de síntesis sobre lo que pienso de la poesía o de alguna gente que ha hecho, ¿no? Incluso yo, o sea que yo también voy a morir. Bueno, después de esta, que es la parte central, viene, como por así decirlo, la otra hoja del espejo. La quinta parte, poeta y otras especies, que se correspondería con la tercera, en ese reflejo. Hay también una serie de, por así decirlo, de homenaje a otra serie de autores. Hay varios que compartimos por formación y por filiación. Y de alguna manera habla sobre la divergencia o la diferencia que supone eso del discurso poético, que es una manera especial de mirar al otro, que a mí me parece siempre muy, muy interesante. Hay un homenaje a Narceo Antino, que representa la pasión, el deseo, la celebración, al vitalismo de José María Álvarez, a la identidad y a esa especie de éxito real o irreal de las palabras de Luis Cernuda, y por supuesto al dominio, iba a decir absoluto, pero al dominio con maestría o con magisterio que se puede representar con Antonio Carvajal y Emilio Fabro. A mí me gustaría que le leyera el de Narceo Antino, por hacer un homenaje a Pepe aquí, y el de Antonio Carvajal, aunque no esté aquí, pero bueno, va para ello. Vale. Se van a hartar de sonetos ustedes, ¿eh? ¡Qué alegría! El de Narceo Antino se subtitula Fiel amante de la búsqueda y dice: laberintos añolan los zagales promiscuos por las rosas y narciso, esas tardes de aromas que conciso interrumpen la luz de los fanales. Sentidos avizoran los caudales, esparcidos venenos se devoran, amasijo de vientos que decoran sus pieles, miel de ingrávidos panales. Rocas erguidas ante el joven día, que admira oscureciendo ahora, llamas que se acarician, muerden. ¿Te derramas, sol? ¿O tu hermana luna, si nacía con decisión y tanto esmero, astros envidian el milagro entero? Bueno, creo que eso es, para mí, Narceo Antino. ¿Vale? Y el Carvajal, y si no te importa, me encantaría leer el de Cernuda también. Por supuesto. ¿Vale? Pero bueno. No creo que nadie tenga ningún Si encarta. reparo. Vale, Antonio Carvajal, el subtítulo obviamente es Il Miglior Fabro, donde Ignacio Prat hizo un trabajazo espectacular. El libro, o uno de sus libros de crítica, me fascinó, y si yo supiera o pudiera dedicarme a la crítica literaria, creo que me encantaría asemejarme a la lucidez de Prat, a esa cercanía, lejanía que nos contaban, que es como mítica, de no querer conocer al poeta para que nada interfiera. Bueno, ha hecho Antonio Carvajal el cambio de fecha. Estoy fuera, ¿no? Digo, bueno, que sepas que hay un poema ahí para ti. Y dice así el poema para Antonio: no rindo a forma pleitesías vanas, ni encarezco la... En la poesía existe un desolado y de fervor paraje que las canas no reconocen. Esa envidia austera, tributo del orgullo intrascendente del poeta y su verso.
Disidente, la amistad es triunfante consejera. Los musicales versos aprendices de cíngaros acentos no aplaudidos, ni buscan sol ni la lunar presencia. Ansían hechizados. ¿Qué me dices del arte con mayúsculas, perdidos los fieles recovecos de la esencia? No sé, creo que, en mi opinión, merecen o merecerán ciertos escritores y ciertas escritoras, un homenaje, no sé si decirlo, pero sí, por lo menos que yo me haya partido un poco la cabeza. Hay muchos mejores, pero bueno, luego están pues, los de Peregrina. El de Luis Cernuda me encantaría leérselo, ¿vale? Entre paréntesis, digo español porque es muy importante España, que no se nos olvide. Últimamente, mucho más. Digo, soy español sin ganas cuando el toro cumple su destino. Un destino azul y verde sin melancolía ni esperanza, más bien servil de poetas traicioneros y humillantes discursos de odio. Rezo, mi tierra eres tú, porque el aroma de tus muslos es infancia, patria y futuro. Caí aquí y sobre esto, como podría haber sido la astilla del crujido de un hueso que explota tras un preciso disparo del 39, y la fosa común imposible de encontrar, porque hoy los perros orinan sobre la tierra, una tierra soberbia de la sangre enconada de la venganza. Cerrar heridas para restañar el cuerpo, educar en la historia para reconocer dolores, ser de España como del cielo que nunca veremos. Bueno, y una vez que se cierra esta parte... Perdonado. Quiero comentar lo de... cuando digo lo de... para que vayan viendo por dónde van mis imágenes, o si es que hay alguna imagen, lo de los perros orinan sobre la tierra es porque el alcalde de Málaga tuvo la feliz idea, adivinemos de qué partido es, de cuando encontró una fosa común de represaliados de la Guerra Civil, me comentaron que puso un pipicán encima. Así, ¿no? Esa es una de las cositas que se me clavan y tengo que escribirla o tengo que contarla de alguna manera. Perdón. Perdonado. Bueno, decía, la sexta parte, que de alguna manera se corresponde con la segunda, en ese reflejo que decíamos, orgías de antaño, de alguna manera viene otra vez a rememorar esa nocturnidad, del deseo del amor, ¿no? El amor y sus lances, pero hay cierto tono, ¿no? El amor en todas sus formas, hay cierto tono también jocoso, un poco de autoburla o de... No sé qué nos quieres comentar. Hay algunos poemas muy curiosos porque son contados, los lances amorosos son contados de diferentes puntos de vista, ¿no? de diferentes de hecho, sensibilidades. Sí, lo cuento porque además es una historia, creo que es muy bonita, de dónde sale. Lleva una cita de Erasmo, de Rotterdam, y está dedicado a José Ortega Torres. José Ortega Torres es Narceo Antino, el poeta al que le dedicó también un soneto, ¿no? En los años 80, Ortega Torres, firmando como Narceo Antino, saca un libro que se llama Sonetos y Desnudos, que es uno de los libros más bestias que yo he leído, más erótico, salvaje, más léxicamente libre, donde Narceo Antino se dedica a repartir historias de amor desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Tiene una parte bisexual, homosexual, heterosexual, grupos, todo, ¿no? Aparece un compendio de criaturas maravillosas. Bueno, entonces en Orgías de Antaño intento hacerle un homenaje a ese libro, ¿vale? ¿Qué cuento? Pues en el centro de esta parte, como todo iba en espejo, en aquellos maravillosos 20 años míos, el primer poema y el último poema es cómo se conoce una pareja. En el primer poema lo cuenta él y en el último poema lo cuenta ella.
Es la misma pareja, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que terminan liados, ¿no? ¿Qué pasa en el segundo poema? Que conocen, segundo y sexto poema, conocen a un chico y conocen a una chica. Y todos terminan liados. ¿Qué pasa en el tercer y quinto poema? Que para él desaparece ella, pero aparece el chico con el que había tenido ese trío maravilloso. Y a ella le sucede lo mismo, desaparece él, bueno, lo mismo al revés. Desaparece él, pero aparece la chica con la que tuvieron, total, que ahí se lían todos con todos y hay una especie de sexualidad pues plena, muy pura, y en el medio hay un poema en prosa que se llama Veranos de Marbella, porque yo lo sitúo todo en Marbella, sin Gil, ¿vale? Pero en Marbella, obviamente. Ha quitado la gracia, hombre. Entonces, bueno. No sé, ¿leo alguno? Sí, lee el poema en prosa. ¿Leo el poema en prosa? Claro. Venga. Venimos de una historia muy chula, ¿no? De un trío, de una pareja absolutamente libre. Nos dirigimos hacia la misma pareja en espejo absolutamente libre, después de tener ese sexo maravilloso. Marbella, bueno, Marbella es un pueblo de pescadores, pero... Uy. Es un pueblo de pescadores, pero, bueno, con su toque de ínfula, ¿no? En fin, verano, Marbella, tópicos. Albos estupefacientes, qué catolicismo y deseo desbocado de hoguera voraz. Monedas, a ser posible, de plata, 30. Vino, última cena, cruz de Armani y exquisitos los abismos femeninos, mama y oca pisconiente. Y son cuerpos étnicamente improbables en nuestras vidas cotidianas o mágicamente difuminados por el frío invierno de Granada. Palidecidos cuerpos que transminan deseo y revientan en musgo nevado y salino al caer el mes de julio. En agosto pasan años, promesas, todo un batallón de lujo en las oscurecidas playas, acondicionadas antes del alba para experimentar sensaciones burguesas. Apología del deseo en estado animal y de vez en cuando un reproche de celos o amor deshojado por unos muslos prietos de cerveza y corales que trae la marea roja de la memoria que nos consume noche a noche, madrugada a madrugada. Septiembre es recapitulación y maletas, despedidas, reconocimiento de privilegio, volver a la realidad o vivir aquí. Saberte uno más, saber que no, por mucho que digan. Pueblo, pescadores, dignidad entre fastos. Sin Gil. Bueno, y el libro se cierra en una séptima parte, que se correspondería con esa primera parte de la que hablábamos, donde de alguna manera vuelve a tomar el tema sobre la fobia, las obsesiones, pero de alguna manera cobra más protagonismo el clon, que casi porque esta parte se llama Junto al abismo y tiene tintas casi de autorretrato. El abismo muchas veces cuando un poeta acaba un libro se queda en el borde de las cosas y no sabe cómo seguir, o sea, hacia dónde voy, qué voy a iniciar ahora, o sea, es como un salto al vacío. Eso yo creo que le pasa a todos los poetas, salvo, no sé, que si a alguno no le pasa. Y hay dos versos en esta parte que a mí me fascinaron. Uno que dice, sintiéndome inmortal en la inocencia. A mí lo de la palabra inocencia me encantó. Claro, después de hablar de esos laberintos del ser, de lo que acecha en el deseo, en el pecado, la derrota, los azares, los errores, el clon no sabemos si es una máscara o no una máscara del poeta, no siempre podemos hablar mucho sobre esto, tampoco ahora no tenemos por qué hablarlo, si tú después lo quieres comentar, pero sí en el poema Otra geografía hay dos versos que a mí me parecieron maravillosos, que dice, levantaré mis versos si Scardanelli canta. A mí lo de eso de si Scardanelli canta fue como, toma. Scardanelli, para los que no lo sepan, era el nombre que se daba a sí mismo Friedrich Hölderlin cuando se volvió ya loco
en torno a 1807 y fue acogido por el ebanista Sima en su casa, que es una casa que está allí en Tübingen, y él así mismo, haciendo mucha reverencia y mucho llamando a todo el mundo su excelencia, se denominaba a sí mismo Scardanelli. Claro, Scardanelli de cuando en cuando cantaba, incluso algunos de sus mejores poemas son de la época de la locura, otra vez el tema de la locura. Entonces, de todo esto que yo te quiero decir, me gustaría que leyeras, si no te importa, otra geografía y otro poema. El otro, ¿no? El de Scardanelli. Exacto. Vale, sí, y luego, si te parece, otra geografía, sí, que es pana, ¿vale? Como que ya que ha venido de Marbella sin Gil, pues habrá que... Bueno, comentar simplemente... Bueno, tú lo sabes, a mí Rilke me costó la vida, pero Hölderlin es que... Pues poetas de esos que, como hoy me faltan unos cuantos que diré, madre mía, menos mal que lo he conocido, bueno, pues leer a Hölderlin de vez en cuando, y en mi época fue como, este tío sabía perfectamente lo que hacía, o no, porque el hombre, pues bueno. A ver, este poema se llama El otro y además está entre el amor del clown, otra geografía y despedida del clown, ¿no? Ese protagonismo que tú decías del clown, yo intenté al recomponer el libro, es verdad que el clown recorre ciertos poemas, pero también hay como un protagonista que no sabemos quién es, o que no se sabe quién es, pero podemos oler que al menos lleva una máscara o lleva un maquillaje, o a través de la palabra está mintiendo porque está contando de otra manera lo que tendría que decirle a alguien a la cara. Y bueno, el otro, también hay mucha otredad en este poemario, como ha dicho antes Juanjo. Y aquí está el peligro de la primera persona, ¿no? En poesía, que es, ¿pero te ha pasado a ti? ¿No? Esas preguntas que de vez en cuando, bueno, en cualquier género realmente, ¿no? Se llama El otro y dice, ellos me dieron todo sin merecerme nada. He sentido apetitos en la hora de las águilas. He cometido errores cuando quemaba el alba. He sido un fiel amigo ahondando puñaladas. Pero viajé tan poco. Mi reino está en Granada, donde conozco cuerpos gangrenados de fama. He violado los labios de mi amada. Levantaré mis versos si Scardanelli canta, porque me dieron todo sin merecerme nada. Qué tensión, ¿no? Bueno, ¿te parece que lea? Vale, el de otra geografía está dedicado a Ana Villalobos Escamilla. Desde el primer libro es fundamental en mi vida Miguel Hernández. Tanto en mi vida literaria como en mis lecturas. O sea, lo tengo siempre presente a Miguel Hernández. Y lleva una cita de él que dice, menos tu vientre, todo es confuso. Después habría restos de sentencias, el olor de cadáveres sin norma y un número indeciso que deforma de personas las claras evidencias. Antes hubo torturas y pendencias, encadenando a graces, huella y horma, envileciendo del buril su forma o del amor febriles excelencias. Mas el momento es otra geografía y centinelas limpian mi arrabal de torpeza y rencor por el desuso. Mi fortificación, tu anatomía precisa, hogar tu vientre sin el cual todo es confuso, amor, todo es confuso.